que cuando vimos precisamente lo que eran las diferenciaciones entre el derecho interno, cuáles eran los órganos competentes para conocer lo que era una jurisdicción internacional, hablamos específicamente que las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia eran de carácter vinculante, obligatorias, a diferencia de las interpretaciones o resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual solo tienen precisamente ese tinte o ese carácter de recomendación. A partir de ahí, la Corte Internacional de Justicia, que su antecesor era la Corte Permanente de Justicia Internacional, creada mediante, eso lo vamos a ver cuando miremos lo que son los sujetos del derecho internacional público. A partir de ahí, con el Tratado de Versalles, que es una de las primeras expresiones donde los estados se reúnen después de la finalización de la Primera Guerra Mundial para suscribir tratados, en este caso un tratado de paz, aproximadamente de casi 400 artículos, en lo cual se regularon lo que eran las relaciones y los derechos que tenían sobre las vías navegables. Se recuerdan también que cuando vimos la evolución del derecho internacional público, ya desde Grocio, él sostenía uno de los principios, que era de que las rutas marítimas deberían de ser navegables. En ella es que sustenta los primeros criterios respecto a la normativa internacional. Eso derivado de lo que fue específicamente las conquistas del Imperio Romano, y a partir de ahí es como surge prácticamente la idea de regular lo que son la navegación en cuencas marítimas. Precisamente uno de los casos que traigo sobre la jurisprudencia internacional, para que ustedes miren que eso precisamente crea derecho internacional público. Se recuerda en la teoría de Kelsiana de que media vez se aplicara un ordenamiento jurídico internacional preestablecido, se creaba nuevo ordenamiento jurídico para cada una de las partes a las cuales la resolución hacía referencia. Es como en el derecho internacional, en el derecho interno, lo que sería una norma individualizada. A partir de eso, vamos a comenzar, por favor, con lo que fue el primer caso. Este material ya se los compartí. Y también del otro caso se los voy a compartir, si Dios me presta la vida, el día de mañana. Así también les voy a compartir un material en el cual vamos a tener el día martes, si Dios nos presta la vida, una comprobación de lectura. Esa va a ser específicamente sobre los sujetos del derecho internacional. Entre la jurisprudencia me interesó mucho que pudiéramos ver esta resolución, en la cual en ese entonces la Corte Permanente de Justicia Internacional resolvió en 1923 un conflicto. Solo les voy a explicar en términos más o menos generales, porque ahí lo vamos a leer. Específicamente un conflicto entre lo que fueron Polonia y Rusia. Polonia y Rusia estaban en guerra, y el conflicto se deriva porque Alemania no permitió el paso navegable de varios buques que llevaban armamento en lo que era el canal de Kiel. En ese entonces, en lo que fue la Carta de la Sociedad de Naciones, como se le denominó el Tratado de Versalles, se estableció del artículo 380 al 386 específicamente cómo se debería de regular, cuáles eran los compromisos de Alemania respecto a posibilitar el traslado, el paso a través de lo que era el canal de Kiel. Vamos a comenzar y posteriormente les leo lo que era la normativa vigente para 1923 respecto al canal de Kiel. ¿Qué fue lo que dirimió la Corte respecto a ese caso? Fue específicamente la responsabilidad internacional por incumplimiento de tratado internacional derivado, o sea que ahí argumentaba, no es posible
argumentar o sostener la imposibilidad de que bajo normas de derecho interno, si estas prohíban el cumplimiento de una obligación internacional. Se recuerdan que actualmente en la Convención de Viena está establecido lo que es específicamente que no podía un Estado parte, eso se regula en el artículo 27, que un Estado parte, déjenme leerlo, que un Estado parte no podía argumentar el que no podía cumplir con una obligación internacional establecida en un pacto bajo el argumento que era contrario a su derecho interno. Y específicamente lo establece la Convención de Viena, o sea, el Convenio de los Tratados, específica, dice esto: una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se atenderá sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo 46. Cuando nos remitimos al artículo 46, nos señala la Convención que son disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. El argumento específicamente, actualmente ningún Estado, se recuerdan que ya lo vimos, ningún Estado puede alegar precisamente de que a través de su soberanía, ellos se recuerdan que la soberanía es la expresión o es la posibilidad de establecer mi propio ordenamiento jurídico dentro de mi territorio. A raíz de eso, cuando celebran tratados internacionales, los estados ceden una parte de esa soberanía para regular determinada materia, y precisamente esa soberanía es la que les faculta someterse a una norma de carácter ordinario, de carácter internacional, para sujetarse a que van a cumplir esa norma respecto a una materia, respecto a un asunto determinado. Entonces, dice, la única forma en que puede un Estado invocar precisamente esa contrariedad a su ordenamiento jurídico interno es cuando el hecho de que el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental en su derecho interno. Por ejemplo, en este caso, el caso de que en Guatemala, de conformidad con el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece los tres organismos de Estado. A partir de ahí se establecen las funciones concretas que corresponden a cada uno de los organismos de Estado. Y en este caso pudiera ser que un tratado es un ejemplo, que un tratado sea suscrito por un representante o por un miembro del Congreso de la República. Lo que no podía en su momento, porque como de conformidad al artículo 141 de la Constitución, no hay subordinación dentro de cada uno de los organismos de Estado y tienen prácticamente funciones definidas y específico el organismo ejecutivo para todo lo relativo a la política internacional. En ese sentido, aquí sí habría una violación a una norma de carácter interno constitucional respecto a la posibilidad de la suscripción de un tratado o convenio válido y que sea exigible para el Estado de Guatemala si se hubiera suscrito bajo ese error en cuanto a la competencia para celebrar. Es así que entonces se recuerdan que también la otra posibilidad que hay de que un tratado no sea vigente entre dos o más estados es cuando se da aquella de la violación directa de una norma imperativa de carácter internacional. Se recuerdan, ahí dijimos, se quedará nulo de pleno derecho ese tratado porque viola una norma obligatoria para los estados respecto a las relaciones internacionales o al derecho internacional. Por lo cual, esas serían las únicas situaciones en las cuales se puede argumentar una norma que no se va a cumplir un tratado por relación a su derecho interno. Es así
los hechos, les comento, siempre cualquier órgano jurisdiccional en el derecho interno como en derecho internacional tiene la obligación de examinar su competencia. Eso quiere decir, establece, bueno, tengo jurisdicción y competencia para poder conocer este caso. Me han facultado las partes por la libre decisión en caso de no ser estados partes del convenio de la Carta de las Naciones Unidas, me han facultado o ellos han renunciado prácticamente o han aceptado y aceptan como válido las decisiones de la Corte respecto al caso que voy a dirimir. Después entonces, al establecer ese análisis de su jurisdicción, la Corte eso lo analiza a través de los artículos 380 y 383, 386 del Tratado de Versalles, que ahorita muchas de sus normas ya no están vigentes a raíz de que, como se recordarán, en 1900 el Tratado de Versalles fue suscrito, se los vuelvo a repetir, después de la terminación de la Primera Guerra Mundial. Pues era un instrumento que constaba aproximadamente de 400 artículos. Se pretendió regular, porque como lo que consideraban los estados partes, la necesidad de regular las relaciones pacíficas entre los estados, y ahí incorporaron mucha de la normativa respecto a la utilización del RIN, respecto a mares navegables, como en este caso ¿cómo se llama? De un estrecho o de un canal, el canal de Kiel. Entonces trataron de incluir mucha normativa con la tendencia de que fuera, que existiera la paz dentro de los estados contratantes. A partir de la finalización de la Guerra Mundial y de los inicios de lo que fue los periodos de decadencia económica, y comienzos de la Segunda Guerra Mundial, aunque pretendió sostener esos acuerdos de paz, esos acuerdos que se habían implementado a través del Tratado de Versalles, muchos de ellos fueron violentados, incluso por Alemania, que lo había suscrito. A raíz de eso, Alemania fue prácticamente, ya ustedes saben la historia, fue el promotor de lo que se constituyó en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de 1945, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es donde surge lo que es la Carta de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas, por lo cual prácticamente, en este caso que existía la Corte Permanente de Justicia Internacional, fue ¿cómo le puedo decir? Fue sustituida, esa es la palabra correcta, por lo que actualmente conocemos la Corte Internacional de Justicia. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión, en lo que es los sujetos del derecho internacional público. ¿Qué decían estos artículos del 380 al 383 del Tratado de Versalles? Establecían, se los voy a leer, por favor, es importante que los miremos, aquí se los tengo. Permítanme un segundito. Muy bien. Muy bien, aquí estamos. ¿Qué decían esos artículos del 380 al 386? Decían, el Tratado de Versalles, específicamente las cláusulas eran relativas al canal de Kiel. 380, el canal de Kiel y sus accesos se mantendrán libres y abiertos a los buques mercantes y de guerra de todas las naciones en paz con Alemania en los términos de entera igualdad. Fundamento de la resolución. Pongan atención. Ese canal decía
Para esa fecha, en 1926, debía de mantenerse libre. Al decir que eran buques mercantes, significaba que eran buques comerciales y por lo tanto no eran buques de guerra. Entonces, eso significa que eran en tiempos de paz y buques de guerra de todas las naciones siempre que no estuvieran en conflicto de guerra o bien estuvieran en paz con Alemania, y esto iba a ser en términos de igualdad. Aquí, pues, en el 381, 382, habla de cuáles son los aranceles que deberán pagar, los gravámenes que deberán pagar cada una de las naves, y aparte de eso, determina de cuáles eran los costos que deberían ser publicados y ponerlos en una cartelera visible para determinar cuáles eran los costos de mantenimiento del canal. Por último, dice el 385, Alemania tendrá la obligación de tomar todas las medidas oportunas para eliminar cualquier obstáculo o peligro para la navegación y garantizar el mantenimiento de las buenas condiciones de navegación. Ella no podrá efectuar obras de cualquier carácter para impedir la navegación por el canal o en sus accesos. Y el 386, que era el fundamento de la competencia o jurisdicción de la Corte, establece, en el caso de violación de cualquiera de las condiciones de los artículos 380 a 386, ahí lo correcto debía haber sido 385, o de las controversias sobre la interpretación de estos artículos, ninguna potencia interesada puede recurrir a la jurisdicción, sino que a la instituida para tal efecto por la Sociedad de Naciones. Con el fin de evitar una referencia de preguntas pequeñas a la Liga de Naciones Unidas, Alemania establecerá una autoridad local en el Kiel, calificados para tratar los conflictos en la primera instancia y dar a satisfacción la medida de las posibles quejas que puedan ser presentados a través de los representantes consulares de las interesadas potencias. Este era prácticamente el marco jurídico donde iba a resolver la controversia, era el marco jurídico donde iba a resolver la competencia, ¿cómo se llama? La Corte Permanente Internacional de Justicia. Ahí mismo lo dice. Base de mi jurisdicción, el artículo del artículo 380 al 386 del Tratado de Versalles. Muy bien, es así, dice, ¿cuáles fueron los hechos? Los hechos se dieron, les comento, que uno de los barcos que fueron arrendados por una empresa, por una compañía francesa, supuestamente fueron arrendados y estos llevaban aproximadamente varios kilos, varias toneladas de lo que eran armas y municiones, ya que Francia estaba en conflicto con Polonia, pero no estaba en conflicto con Alemania. Ojo con eso, acuérdense de la normativa aplicable. El artículo 380 decía, permitirá la navegación en tiempos de guerra o paz para cualquier estado parte que no esté, o sea, que esté en paz con Alemania. Esos eran los requisitos sine qua non. Muy bien. Entonces, pasa el barco y le es prohibido, quiere penetrar al canal de Kiel, quiere penetrar el barco porque iba a trasladar a una parte de lo que era la base marítima polaca de Dacin. Quería trasladar el armamento y viene y se los prohíben bajo el argumento de 2 resoluciones de derecho interno por parte de Alemania, que eran unas instrucciones sobre neutralidad que había emitido Alemania bajo el argumento de que al ser un estado neutral no podía permitir el traslado de un buque que llevara armamento. En base a eso viene y tiene que dar la vuelta prácticamente por otras áreas, tiene que dar la vuelta el buque
y llega al punto de destino, pero viene Francia con apoyo de otros países aliados y entabla precisamente ese conflicto con Albania. Muy bien, ahora les leo los hechos, son muy interesantes. Hechos. El barco de vapor inglés, el Wimbledon, había sido fletado por la compañía, una compañía francesa. De conformidad con los términos, el barco debía se entregó a la compañía por un periodo de 18 meses. Este contrato fue modificado y extendió el plazo por otros 6 meses más. De manera que el Wimbledon sería utilizado hasta el 3 de noviembre y el barco transportaba 4.200 toneladas de armas y municiones desde Salónica a la base marítima polaca de Daci. Polonia había invadido Rusia en abril de 1919 y desde entonces ambos países se encontraban en guerra. En la mañana del 21 de marzo de 1921, el barco se presentó a la entrada del canal de Kiel. El director del tráfico del canal le negó el paso. Afirmó que con base en las órdenes de neutralidad emitidas por el gobierno de Alemania, no se podía permitir el cruce por el canal de Kiel al barco. El 23 de marzo, el embajador francés en Berlín solicitó al gobierno de Alemania que retirara la orden de restricción y le permitiera atravesar el canal de conformidad con el artículo 380 de Versalles, del Tratado de Versalles. El 26 de mayo, el gobierno de Alemania retiró su negativa para permitir el paso del barco. Señaló que reiteró su negativa para permitir el paso del barco y señaló que conforme a las órdenes alemanas de neutralidad emitidas en julio de 1920 estaba impedido otorgar el cruce del barco. Es así que las órdenes restringían el paso de cargamento de tipo bélico cuyo país de origen fuera Polonia o Rusia. El gobierno de Alemania señaló que el artículo 380 del Tratado de Versalles no representaba un obstáculo para la aplicación de dichas órdenes en el canal de Kiel. Más tarde, en el 30 de marzo, la compañía francesa envió un telegrama al capitán del Wimbledon ordenándole que continuara su ruta a través de estrechos daneses. Finalmente, el barco llegó a su destino en el puerto de Dassing el 6 de abril. Los argumentos que fueron sometidos a la Corte para poder dirimir era específicamente era determinar si las autoridades alemanas tenían derecho de negar el acceso y el paso a través del canal de Kiel al SS Wimbledon el 21 de marzo de 1921. La Corte afirma que la respuesta a este planteamiento debe establecerse de conformidad con lo establecido en el Tratado de Paz de Versalles para el canal de Kiel en el artículo tal, y empiezan a describir, el tratadista empieza a describir cuál es la normativa vigente. A partir de ahí, dice, uno de los argumentos planteados por los países demandantes fue: establece el Tratado de Versalles, específicamente en el artículo 80, establece de una manera clara el derecho de paso libre de cualquier buque comercial o de guerra perteneciente a un país que se encuentre en paz con Alemania. Dicha interpretación se confirma con lo establecido en el párrafo 2 del siguiente artículo, en el que se enumera cuáles son las restricciones que pudieran ser invocadas por el gobierno de Alemania para impedir la libre navegación en el canal. Ninguna de esas hipótesis puede ser aplicada al SS Wimbledon por la sola naturaleza de su cargamento. Esos eran los argumentos centrales. A partir de ahí la Corte establece que definitivamente el canal de Kiel debía estar abierto y que por lo tanto era necesario que el gobierno de Alemania expusiera sus argumentos. Alemania argumentó que de la concesión general del derecho de paso a los buques de todas las nacionalidades a través del canal de Kiel no podía privar a Alemania el ejercicio de sus derechos de potencia natural en tiempos de guerra y obligarla a dejar pasar a través del canal los transportes de contrabando destinados a uno de los grupos beligerantes, pues entendida de manera tan amplia, la concesión del acuerdo con Alemania implicaba
implicaría de su parte el abandono de un derecho personal e imprescindible, que es un elemento de su soberanía y el cual no ha podido ni ha querido renunciar de antemano. La Corte consideró que precisamente entre los argumentos y que son el fundamento del derecho internacional, argumentó que precisamente esa obligación que establecía una restricción al ejercicio de esos derechos ciudadanos del Estado, perdón, soberanos del Estado, era precisamente el atributo que le había permitido a él como Estado el celebrar y obligarse a través del Tratado de Versalles. Es así que en su resolución final, para resumírselos, porque quiero ver los otros dos puntos, los otros dos casos, específicamente consideró de que era obligación de conformidad con el 380 para Alemania para Alemania el haber permitido el paso por el canal de Kiel a el SS Wimbledon. Aparte de eso, decía que entre los poderes aliados y los poderes asociados y Alemania debió haber prevenido que Alemania aplicara el canal de Kiel a la orden de neutralidad promulgada por el 25 de julio y que el gobierno de Alemania está obligado a otorgar una indemnización por el perjuicio causado al barco, así como la renta como resultado de su omisión. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, cuando ustedes ya consideraron el cuerpo normativo que se iba a aplicar en el caso concreto, muchos de ustedes fueron posiblemente ya dictando lo que iba a ser la sentencia, ¿verdad? Lo que era prácticamente la decisión de la Corte, porque la norma era bien clara de que no podía, bajo el argumento de un derecho interno, incumplir con la obligación de un derecho, de una obligación, perdón, internacional. A partir de eso se recuerdan que ya hemos hablado, cuando hablamos de precisamente de las diferencias entre el derecho interno y el derecho internacional público, establecimos de que no existían órganos específicos. En este caso no existía un poder legislativo, no existía un poder ejecutivo como tal, y tampoco existía un poder judicial, pero que existían distintos entes que estaban precisamente considerados en la misma Carta de las Naciones Unidas, que le permitían realizar todas esas actividades en específico, tales como la Asamblea General de las Naciones Unidas y también lo que era el Consejo de Seguridad. Asimismo, haciendo referencia, se recuerdan que establecimos que las resoluciones de la Asamblea o las recomendaciones o las decisiones que asumiera la Asamblea General de las Naciones Unidas no tenía carácter vinculante, sino que únicamente podían ser recomendaciones y que podían dar a través de sus reiterados pronunciamientos a la posibilidad de la creación de una norma de derecho internacional público por medio de un tratado o convenio. Asimismo, consideramos de que el Consejo de Seguridad las recomendaciones o las resoluciones que emitía sí eran obligatorias para los estados a los que iba dirigido. Es decir, que esas resoluciones sobre los tratados que eran los cuales estaban inmersos en el conflicto dirimido. Es así que la Corte Internacional de Justicia se constituye como un órgano, prácticamente como un órgano de jurisdicción en el cual se pueden someter lo que son todos los conflictos derivados de los tratados o convenios suscritos entre partes. A partir de ahí, en la Carta de las Naciones Unidas, que da vigencia precisamente a esos dos órganos internacionales, a la Corte en su reglamento, a la Corte Internacional de Justicia en su reglamento, establece competencia de la Corte. La competencia de la Corte para dirimir todos los asuntos y litigios que le sean sometidos a su jurisdicción, ya sea por los estados partes, ahorita voy, compañera, solo, perdón, voy a hacer un énfasis que vi ahí un chat.
No es, este no es un libro de los recomendados, sino que es una de mis investigaciones. Es el libro de Emilio López Basols. Estos yo se los ya les pasé una parte y ya les voy a mandar la otra para que ustedes lo tengan. Esto solo es prácticamente para que ustedes vean la parte actual, la parte activa de lo que es, de nada Yolanda, de lo que es realmente el derecho internacional, porque prácticamente es aquí donde se manifiesta toda la teoría que hemos venido desarrollando, es aquí donde se manifiesta. Entonces, como les comentaba, precisamente dentro de la regulación que tiene lo que es la Corte Internacional de Justicia a través de la Carta de las Naciones Unidas, ahí se establece de que hay posibilidad de que los estados partes puedan solicitar interpretaciones de determinadas normas o que emitan un criterio respecto a una situación importante, en este caso una situación que tenga que ver con los objetivos de lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es así que para que haya una opinión consultiva, que es la que estoy leyendo, sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de las armas nucleares. Esta fue emitida en 1996 y el asunto que se sometió a interpretación de la Corte, era precisamente determinar si la existencia de una norma de derecho internacional que prohíba la amenaza o el empleo de armas nucleares, el análisis respecto al derecho humanitario, el análisis del derecho internacional de los derechos humanos, el análisis de las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para determinar la existencia de una costumbre internacional. ¿Vieron todos los términos que estamos utilizando? Uno de ellos ya lo conocen, la costumbre internacional, derecho internacional, y específicamente lo que no van a conocer aquí es el derecho humanitario, que en este caso ya lo vamos a ver en lo que son los sujetos del derecho internacional. El derecho humanitario es precisamente todas las normas, todas las regulaciones que rigen respecto al derecho de las personas individualmente consideradas respecto a los estados que están en conflicto de guerra. Mientras que el derecho internacional de los derechos humanos establece o regula todos los derechos inherentes a la persona. No, esto no tiene nada que ver con que el país esté en conflicto, sino que son aquellos derechos, aquellas normas, perdón, que establecen esas facultades inherentes a cada persona dentro de lo que es la circunscripción del territorio de cada estado o bien incluso a nivel internacional, que necesitan precisamente una regulación en consonancia a los avances y precisamente a las relaciones intersociales o intrasociales que se van dando dentro de los estados. Es así que la Asamblea General fue quien solicitó esa interpretación. Aquí está la composición de la Corte. La jurisdicción siempre va a analizar la Corte su jurisdicción y su jurisdicción estaba basada en una resolución 4975K de la Asamblea General aprobada el 15 de diciembre, donde de conformidad con los artículos más o menos 10, 11 y 12 que regulan las facultades que tiene la Asamblea General específicamente con relación a sus fines, que son el mantenimiento de la paz, que son el desarrollo de todas las sociedades en condiciones de igualdad. A partir de ahí, dice si somos competentes, si podemos emitir la interpretación y cuáles fueron los hechos. Los hechos fueron que en las últimas décadas el aumento de la discusión en torno a la proliferación de armas nucleares se vio impulsado por diversos factores. Entre ellos, destaca por un lado la conciencia cada vez mayor sobre la amenaza y efectos catastróficos derivados de la producción y detonación de armas nucleares, y por el otro,
un mayor interés y esfuerzo de la comunidad internacional por encontrar mecanismos jurídicos capaces de fomentar la no proliferación de armas nucleares con miras a alcanzar el desarme total. Destaca el trabajo de las organizaciones no gubernamentales agrupadas en torno al World Court Project, que promovieron entre los estados la idea de solicitar la opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia. En ese momento, su fundamento, como ya les comenté, estaba precisamente en las facultades que tiene la Asamblea General y de conformidad con el 96, que específicamente determina desde el 92 de la Carta, se establece, se regula lo que es la Corte Internacional de Justicia. A partir de ahí, en el artículo 96 dice, la Corte podrá emitir a solicitud de alguno de los estados partes y de la Asamblea General las opiniones consultivas que le sean requeridas. Es así que a partir de esos hechos, la interrogante que iba a presentadas ante la Corte fue revisando cada una de las consideraciones. Primero, se autorizaba el derecho internacional en alguna circunstancia la amenaza de empleo de armas nucleares. Hubieron argumentos en contra y a favor, en lo cual la Corte consideró de que no existían, porque precisamente el fundamento de realizar la carta, la Carta de las Naciones Unidas fue el mantenimiento de la paz. Entonces, de que solo se iba a permitir la utilización de armas, pero que si era posible que no fueran nucleares en tiempos de guerra de cada estado, que no podían prohibir precisamente eso. A partir de ahí, solo para más o menos acelerar la lectura, la Corte Internacional de Justicia estableció específicamente, y fue ahí analizando el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, la facultad de la Asamblea, y por último concluyó que no existe ni en el derecho internacional consuetudinario ni en el derecho internacional convencional ninguna autorización específica de amenaza o el empleo de armas nucleares. No existe ni en el derecho internacional consuetudinario ni en el derecho internacional convencional ninguna prohibición total y universal de la amenaza o empleo de las armas nucleares, porque les decía, sí lo pueden usar, pero en tiempo de guerra, pero mejor si no son armas nucleares. De ahí, posteriormente, consideró, no existe en el derecho consuetudinario ni en el derecho internacional la prohibición como tal, ¿verdad? De ahí es ilegal una amenaza o empleo de la fuerza por medio de las armas nucleares en contra de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y que no cumpla con el artículo 51, en este caso en tiempo de guerra. Y por último, indicó, debe de la situación actual del derecho internacional y los elementos de hecho que dispone, la Corte no puede concluir definitivamente que la amenaza o el empleo de las armas nucleares fuese legal o ilegal en circunstancias extremas de legítima defensa, en que estuviera en juego la supervivencia misma de un Estado. Esa es una parte importante de esta consideración. Imagínense, esta consideración es de 1996. Eso significa que si todavía tenemos la posibilidad de las armas nucleares, ¿verdad? A partir de ahí, el otro caso, por favor, que ya veo que se me está yendo mi tiempo, les ruego que me den la posibilidad de seguirles compartiendo este último caso, por favor. Ahí está. Este es otro caso. En este caso, es resuelto por la Corte Internacional de Justicia, es de 1946. Este es el paso del Canal de Corfú. Aquí los países en disputa, las partes eran Gran Bretaña contra Albania. El canal de Corfú específicamente
estaba dentro de lo que eran las aguas territoriales de Albania. Aquí lo que sucedió fue de que viene una de las naves de Gran Bretaña, iba con tripulantes, mueren aproximadamente, pasa por el canal y explota una de las bombas que estaban abajo de las aguas navegables. Se argumentó por Albania de que esas eran bombas que habían sido puestas desde la Segunda Guerra Mundial y que ellos no tenían ninguna responsabilidad. A partir de ahí, al explotar una de las naves, mueren aproximadamente 44 ingleses y estaban heridos 42. Unas comunicaciones a través de cartas a través de la vía diplomática, solicita a Albania lo que era precisamente el que se le permitiera, el cruce, digamos, en este caso, así lo llamaron, inocente, donde sin ninguna restricción, pero que permitiera establecer si en las aguas navegables no habían más bombas que pudieran poner en riesgo a otros habitantes ingleses. Albania viene y no permite precisamente esa incursión en sus aguas territoriales, bajo el argumento que eso violentaba lo que era la soberanía del Estado. Y aún así, con el auxilio de varias organizaciones, Gran Bretaña saca de los mares, perdón, de las aguas navegables, saca precisamente otros artefactos. Supuestamente, dentro de las consideraciones que hace los ingleses respecto a esa incursión más o menos de los días de noviembre de ese mismo año, argumenta de que era necesario ir a retirar esas otras bombas que posiblemente existían, esos otros explosivos, porque eso era la prueba, si fuera en el derecho procesal penal, eso iba a constituir la prueba en el conflicto que se entablaba. A partir de ahí es que entonces Albania argumenta de que hubo violación de su soberanía por parte de Inglaterra respecto a que había incursionado sin su autorización en las aguas albanesas. Muy bien, solo brevemente les voy a leer lo que son los hechos. Ya aquí examinó su jurisdicción la Corte y dice de que conformidad hay un acuerdo especial entre partes, dice ese es su fundamento, del 25 de marzo de 1948. ¿Por qué aquí la Corte no se refiere a un cuerpo normativo? Les comento. Albania no forma parte de los estados que consideraron, que firmaron el instrumento por el cual la Corte ejerce jurisdicción sobre los conflictos que los estados partes, la Corte. Eso significa que hay un artículo de esa misma carta en la cual establece que las partes someter. En el reglamento está en el artículo 36 de la Corte Internacional de Justicia. La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. Los estados partes en el presente estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial respecto a cualquier otro estado que acepte la misma obligación. La jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico versarán sobre, y comienza a detallar. Es así que precisamente ese acuerdo especial que firmó Albania con Gran Bretaña estableció precisamente el reconocimiento por parte de Albania de someterse a las decisiones que iba a resolver o a establecer en su sentencia la Corte Internacional de Justicia.
¿Qué pasó? El 15 de mayo de 1946, una batería costera albanesa cerca de Saranda bombardeó barcos británicos Orión y Super B, los cuales atravesaban la parte norte del canal de Corfú en dirección sur. Se encontraban en formación de guerra y sus cañones apuntaban a la costa albanesa. Gran Bretaña presentó en contra de Albania, señalando que el paso inocente a través de sus estrechos era un derecho reconocido por el derecho internacional. Por su parte, Albania argumentó que los barcos extranjeros de guerra, así como los comerciales, necesitaban autorización previa para pasar a través de sus aguas territoriales. Estos dos países habían estado en guerra y acababan de reanudar relaciones diplomáticas. Posteriormente, el 22 de octubre de ese mismo año, un escuadrón de barcos de guerra británicos, integrado por los navíos Mauritius y Leander, así como los destroyers Azumares y Volaje, zarparon del puerto de Corfú con dirección norte, internándose en el estrecho de Corfú. Encontrándose ya en aguas territoriales de Albania, los destroyers fueron dañados por minas que habían sido puestas en el mar durante 1944 y 1945. Como resultado, 44 oficiales británicos y marineros murieron y 42 fueron heridos. Gran Bretaña envió una nota al gobierno de Albania en donde manifestaba su intención de limpiar el canal de Corfú, a la cual Albania contestó negativamente, argumentando que no podía permitir la realización de estas operaciones dentro de sus aguas territoriales. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales decidieron que debía realizarse otra inspección en el canal sujeta a la autorización de Albania. Tras la negativa de Albania y bajo protesta de este gobierno, la operación se realizó los días 12 y 13 de noviembre de 1946, fecha en la cual fueron encontradas y eliminadas 22 minas de tipo alemán GI. De igual manera, se señaló que las minas habían sido colocadas muy recientemente, esto derivado del análisis corrosivo que se encontró en las minas. Gran Bretaña enfatizó la responsabilidad de Albania por los eventos, ocurridos el 22 de octubre del 1946 y llevó la cuestión al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad consideró de que el procedimiento definitivamente debía ser ante la Corte Interamericana. Es así que el Consejo de Seguridad emitió una resolución recomendando a las partes referir su controversia inmediatamente a la Corte Internacional de Justicia, conforme lo estipula su estatuto. Muy bien. A partir de ahí, la Corte tenía la obligación de resolver específicamente dos puntos. El primero, bajo el derecho internacional, las explosiones ocurridas el 22 de octubre de 1946, en aguas territoriales de Albania y por el daño y las pérdidas humanas que ese hecho ocasionaron y que si existía alguna obligación de pagar compensación. Esa era una primera parte. La segunda parte que iba a versar la resolución del litigio era si el gobierno de Gran Bretaña violó, de acuerdo al derecho internacional, la soberanía de Albania, por razón de los actos realizados por su marina, el primero, el día en que se produjeron las explosiones, o sea, el 22 de octubre, y el segundo, los días 12 y 13 de noviembre, que se recuerda que fue cuando supuestamente va a sacar otras minas de las aguas territoriales, y si existía la obligación de dar una satisfacción. Esos eran los dos puntos en los que se enmarcaba el conflicto planteado ante la Corte Internacional de Justicia. Cada país hizo sus argumentos de conformidad. Por ejemplo, el Reino Unido señaló que las minas fueron colocadas por Albania, que teniendo estas pudo haberse realizado por buques de guerra y yugoslavios, ya que era petición de Albania o mediante su consentimiento. Asimismo, el Reino Unido alegó que cualquiera que hubiera sido los autores, el tenido de las minas no pudo efectuarse sin el consentimiento de Albania. Mientras que respecto a este argumento, la Corte señaló
que el hecho de que las minas se hallaran en aguas albanesas no implicaba responsabilidad prima facie ni desplazamiento de la carga de la prueba por parte de la otra, ya que indicó que el control exclusivo ejercido por un Estado dentro de sus fronteras podía imposibilitar que se aportaran pruebas directas de hechos que entrañan su responsabilidad. A eso es con respecto a las pruebas en el caso del proceso penal, aquí en el proceso. Y ellos dicen, al contrario, dice, se aportaron pruebas directas de hechos que entrañan su responsabilidad en el caso de una violación al derecho internacional. En este caso debía permitirse al Estado víctima que recurriera más ampliamente a las presunciones de hecho y a las pruebas circunstanciales. Ahora, con respecto a Albania, él indicó de que era su soberanía porque eran dentro de sus aguas limítrofes. A partir de ahí viene la Corte y analiza que el estrecho de Corfú pertenecía y hace una relación histórica de cómo era que se había establecido precisamente que ese estrecho debía ser permitido para la navegación de cualquier estado porque eso permitía el desarrollo. A partir de ahí consideró de que la Corte siguió haciendo consideraciones respecto a lo que estimó debería de darse la posibilidad de navegación libre. Es así, por último, después de todas sus consideraciones, la Corte concluyó de que Albania sí era responsable bajo el derecho internacional por las explosiones ocurridas el 22 de octubre de 1946 en sus aguas territoriales de vidas humanas que fueron resultado de dichas explosiones. El siguiente punto, ¿se recuerdan cuál es? Este era solo sobre el punto de si era responsable Albania de esas muertes. Sí, dijo. Reservó para futuras consideraciones el cálculo del monto compensatorio y reguló el procedimiento sobre una cuestión para la orden señalada del día y que Gran Bretaña no violó la soberanía de Albania por las razones de los actos de la Marina de Guerra Británica en aguas territoriales de Albania el 22 de octubre de 1946. Respecto a esta primera decisión, se recuerdan que eran dos cuestiones específicas que le fueron sometidas a la Corte. Respecto a esta primera, sí dijo, Albania es responsable, por lo cual debe de haber un resarcimiento y en este caso esos daños los cuantificó en aproximadamente 900,000 libras esterlinas en aquel entonces. Respecto al segundo punto, se recuerdan, era Gran Bretaña violentó la soberanía de Albania al incursionar el 22 de octubre sin su permiso y cuando el 12 y el 13 de noviembre, cuando fue a limpiar y supuestamente fue a sacar las otras minas, ese era el otro punto. Sí lo resuelve. Unánimemente, eso quiere decir que con 15 votos. La operación realizada por la Marina de Guerra Británica los días 12 y 13 de noviembre de 1946 en aguas territoriales de Albania constituyó una violación a la soberanía de Albania por parte de Gran Bretaña y con la declaración de la Corte constituía por sí misma una satisfacción. O sea que aquí, respecto a esta, no consideró de que tenía que haber un resarcimiento, sino que únicamente por las vidas, o sea, no únicamente, ¿verdad? Sino que por lo más fundamental en este caso, las vidas, ¿verdad? Porque eso iba a servir para resarcir el daño de los familiares por parte del Estado de Gran Bretaña a sus connacionales. Es así que ustedes pueden percatarse de que aquí es la aplicación del derecho internacional y de las instituciones de las cuales hemos venido hablando. Por lo cual es importante que nosotros siempre conozcamos cuál es la normativa que regula la relación entre estados y a partir de ahí establecer su obligado cumplimiento, porque al ser suscrito y ratificado ya es de obligado cumplimiento. Y como se los comenté, un Estado no puede decir, un Estado parte, no puede decir, ese no fue suscrito por el presidente actual, sino que fue suscrito por el otro presidente que estaba en aquel entonces, y por eso desconocer la obligación contraída, no, porque el que negocia prácticamente, el que se somete a una norma internacional,
es precisamente el Estado como tal, no es su gobierno, es el Estado en el ejercicio de ¿qué? De su soberanía. No hay, y se recuerdan otros puntos importantes, no hay violación del derecho interno siempre y cuando este no contradiga la norma que lo faculta para celebrar los tratados y que sea de índole constitucional, ya lo expliqué, y a partir de eso solo puede ser nulo un tratado o un convenio celebrado siempre que no, siempre que viole, que van a ser nulos de pleno derecho, siempre que viole normas imperativas o del jus cogens. Compañeros, aquí termino la clase de hoy. Solo les comento, si Dios nos presta la vida, como se los indiqué, vamos a tener una comprobación de lectura del material que les voy a remitir respecto a los sujetos del derecho internacional público. Agradezco su atención y que tengan feliz noche, que descansen y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Cindy. Feliz noche. Buenas noches, Carlos. Feliz noche, Diego. Feliz noche, Emma. Sonia, estoy para servirles. Gracias a ustedes por poner atención. Feliz noche, Catherine.